Pues gracias, bienvenido, Salvador. Ya habíamos hecho la presentación y tu currículum siempre muy bueno. Y bueno, Muchas pues gracias. muy contentos de tener esta plática de estos temas que tanta inquietud han generado y que de repente parecieron venirse muy rápido, ¿no? El aumento del salario mínimo, el tema de lo doble de las vacaciones, el tema de que están visitando a las empresas para ver si los trabajadores están o no sindicalizados y aunque estén, invitarlos a sumarse a otro sindicato. Y bueno, tú que eres experto en estos temas, pues compártenos un poquito qué sí es cierto, qué no es cierto, qué podemos hacer las empresas ante estos nuevos cambios, qué riesgos existen. Platícanos un poquito. Fíjate que yo preparé una pequeña presentación muy resumida con algunos de los temas más importantes, con la intención de que lo podamos compartir con los compañeros de franquicias y quienes no nos puedan acompañar y quieran el contenido del PowerPoint, pues con todo gusto se los compartimos, ¿no? Como una especie de borrador para que tengan ahí los antecedentes más importantes, sobre todo de lo que nos tenemos que cuidar empezando el año, ¿no? Que eso es lo muy trascendente. Si me permites, voy a compartir mi pantalla eh, para, para mostrarles esta pequeña presentación y si podemos ver, ¿verdad? Mi, la presentación. Sí, ya se ve. Perfecto. Muchas gracias. Miren, el, el, el tema o la preocupación que estamos viviendo ahorita nace a consecuencia de que México forma parte del Tratado de Libre Comercio. Todas estas reformas son de parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ninguna de estas reformas tiene que ver con los gobiernos ni actuales ni pasados. Son indicaciones directas del gobierno de Estados Unidos. Incluso los presupuestos llegaron de Estados Unidos. Así que esto no llegó de golpe. Esto viene desde el 2019. Esto empezó en el 2019 y creo, con todo respeto, que le hemos restado importancia a las cosas. Nosotros venimos diciendo esto desde el 1 de mayo del 2019 y es algo que resulta trascendente que consideremos toda vez que eh, el contenido de estas reformas nos afectan a todos en todas las condiciones, bajo todas las características. Es decir, sigue vigente los principios básicos. Quienes han tenido reunión o alguna charla conmigo sabrán que me pueden interrumpir en cualquier momento. Pueden a través del chat, a través del micrófono, está abierto. Por favor, cualquier duda que surja, háganmelo saber. Para poder entender de qué hablamos en derecho laboral en México, debemos entender estos principios rectores. Estos principios rectores son los derechos que debemos reconocer a los empleados. Bajo ninguna razón se pueden violentar estos derechos. Incluso la ley no los... Si tú haces algo contrario a esto, la ley incluso, el tribunal incluso te puede sancionar. ¿Qué es esto? Un trabajador no necesita ofrecer pruebas. Eso ya lo sabemos, lo hemos platicado un sinfín de ocasiones y sigue vigente. Ningún trabajador está obligado a ofrecer pruebas. ¿Sí? Yo creo que Sergio llegó tarde, no nos escuchó. Sí, vamos a compartir la presentación, por supuesto. Eh, entonces, el punto trascendente es entender esto. A un trabajador, si un trabajador se decide demandarte, tú como patrón tienes que ofrecer pruebas. Es decir, si yo no le di vacaciones o se las di pero no las documenté, me van a condenar a pagárselas otra vez. Si yo a un trabajador le di un permiso sin goce de sueldo o con goce de sueldo y ese trabajador eh, el día de mañana tarda muchísimo en regresar, cambio de opinión y quiero yo que ya no trabaje conmigo y lo quiero acusar
Oigo mucho esta frase, ¿no? De abandono de trabajo, que por cierto el abandono de trabajo no existe en la Ley Federal del Trabajo, pero la gente así lo dice. Este, el que quieren acusar de abandono de trabajo a un colaborador, pues el patrón tiene que comprobar en juicio que el trabajador pensó jamás volver. Y cosas como esas son las que nos hacen considerar estos temas muy incomprensibles, ¿no? Pero realmente hay reglas en el juego y sí hay la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, otro derecho irrenunciable del trabajador. Él decide cuándo inicia la relación y él decide cuándo termina. Yo no puedo legalmente obligar a un trabajador a que no me dé, eh, a que no se vaya o no le acepto la renuncia hasta que termine de entregar tal o cual cosa. Eso también no está en la ley. Y el trabajador no incurre ninguna responsabilidad si decide no quedarse o no ayudar. Sin embargo, es muy común que creemos que, que se está yendo, voy a decir una frase terrible, que se está yendo como las chachas, ¿no? Por la puerta de atrás, que está abandonando las actividades, que no traía la camiseta. Pues es probable que sí, y es probable que no nos dimos cuenta. Y entonces no es problema del trabajador, es problema del líder, es problema del liderazgo que tenemos en la empresa, es problema de los jefes de área, de los encargados, es problema de nosotros como dueños. Mientras no conozcamos las reglas del juego, seguiremos siendo emprendedores y jamás llegaremos a ser empresarios. 3. Los trabajadores, sus derechos son irrenunciables. Si a mí un trabajador, la clásica que les ponen a todo mundo. Si a mí un trabajador me dice, yo no quiero seguro social porque mi esposo me tiene asegurada. Yo no quiero seguro social porque tengo un crédito de pensión de Infonavit y no lo quiero pagar. Entonces, no lo doy de alta en el IMSS. Y hasta hacen un documento por escrito. Eso es profundamente ilegal y si lo presentas en un tribunal, incluso te pueden sancionar. Por eso resulta tan importante que hablemos de estos tres principios. Una vez que conozcamos estos tres principios, vamos a poder entender por qué los trabajadores ganan el 90% de los juicios. Vamos a poder entender por qué los trabajadores se consideran disminuidos de sus derechos. Esta ley es de 1917, de la Revolución, sigue vigente. Estos principios nacen en el 17, vienen en nuestra ley del 70. La reforma del 1 de mayo del 2019, que es la que hoy nos tiene aquí platicando y que sentimos como que nos llegó de golpe, pero ya tiene 4 años en proceso. Esa reforma vuelve a refrendar estos principios. Entonces, no es que hoy nos quieran sofocar, no sé si ustedes sepan, pero hay un organismo internacional que se llama la OIT, Organización Internacional del Trabajo. La OIT establece los derechos mínimos a nivel mundial. ¿Saben cuántos son los derechos mínimos de vacaciones a nivel mundial? Son 15 días. Con la reforma no vamos a llegar. Nos vamos a quedar cortos. En todo el mundo, Guatemala, Perú, con todo y su golpe de estado, tienen más vacaciones que México. Nosotros venimos tardísimo a ese tema. Y ciertamente nos estamos rasgando las vestiduras por desconocimiento, porque al final del día el mínimo son 15, en la reforma van a ser 12, y luego van a ser 6 y 6, no van a ser 12 seguidos, cosa que todavía no se aprueba. Ojo, no nos creamos del Facebook, ahí no vamos a aprender derecho. Todavía no está la reforma de vacaciones, todavía no inicia, no se ha autorizado, no ha sido calificada por el Congreso. Tienen hasta el 15, puede ser que la saquen, pero todavía no está. Lo que se ha publicado la semana pasada es el acuerdo de comisiones. Acuérdense que los diputados tienen comisiones. La Comisión del Trabajo calificó y aprobó que sí se dé la reforma de vacaciones. ¿Por qué? Porque si no nos van a sancionar, como las 7 veces que han sancionado a México por no cumplir con los derechos humanos. Las vacaciones es un derecho humano y se tiene que cumplir. Por eso es que no es de este gobierno ni del pasado. Vivimos en una comunidad internacional.
tenemos inversiones de otras empresas de otros países que quieren venir a México y tienen que saber cuáles son las características para invertir en nuestro país. Y obviamente hay países que si, no, que si somos un país que no respeta derechos humanos, pues no pueden invertir con nosotros. Por eso debemos vestirnos para la ocasión como país. Y es por eso que se está haciendo un esfuerzo para subir las vacaciones, pero sin llegar a los mínimos que exige la ley internacional. Esos son los temas que se nos escapan. De repente se nos olvida que ya somos una globalización real. Se nos olvida que estamos participando en el mercado internacional. Y por eso seguimos creyendo que nuestro emprendurismo es un negocito. Y no es así. Nosotros ya podemos vender en línea, ya podemos vender a todo el mundo, ya podemos generar, incluso nuestros procesos de franquicia se pueden hacer de manera virtual o remota. Entonces hay servicios como tal, se franquician servicios, se franquician productos. Entonces, y esto es a nivel internacional. Así que es muy sencillo de entender que esta legislación pues se está cambiando a consecuencia de este momento histórico que estamos viviendo. Digo, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario de... Muchas gracias. De no ser así, entonces continuamos con el tema de sindicatos. En términos de la ley, la relación que tienen las empresas con los sindicatos se llaman relaciones colectivas. Es decir, en todo el planeta, bueno, en el 90% de los países democráticos, o en el 99% de los países democráticos, el sindicalismo existe. Los sindicatos forman parte de los medios de producción. En España, Uber es dueño de sus autos gracias al sindicato de transportes. En Estados Unidos, tú vas con la de Union, pides más trabajadores y que te quite los que tenías porque no te gusta cómo laboran. Y los acuerdos de personal los haces con el sindicato, con la unión. Con Canadá es más o menos la misma historia. Argentina, que es un país que muere de hambre, está mucho más avanzado en sindicalismo que nosotros. Eh, es decir, nos, nuestro país, desde 1970, después de la matanza del 68, a quien le guste la historia, hay una gran historia en ese sentido. Los sindicatos no participan no participan en la huelga de estudiantes del 68 y como premio reciben en 1970, una vez que termina las Olimpiadas y el Mundial de Soccer, reciben como premio esta ley de 1970 que hasta hoy está vigente, donde se descarga en una sola persona la representación legal como sindicato. Es decir, ahí nacen los Romeros de Cham, ahí nacen las Elbester Gordillo. No sé si ustedes sepan que el Elbester Gordillo gana más de 6 millones de pesos al día, porque todos los trabajadores de la educación están obligados a entregarle el 2% de su sueldo a ella sin que ellos la conozcan siquiera, debido a esa reforma del 70. Toda la representación de un gremio, de un sector, recae en una sola persona. Esos se llaman sindicatos blancos, sindicatos corporativos. Esos sindicatos a los que nosotros estamos acostumbrados a pagarles una cantidad al año para que no volverlos a ver en un año, no les pagamos porque, eh, porque si no les pagamos nos metemos en problemas. Eso es lo primero que debemos entender. Les pagamos porque no vengan. Es por lo que les pagas. ¿Por qué? Porque si vienen, tienen que entrevistarse con los trabajadores, tienen que hacer comisiones mixtas, tienen que hacer valer el reglamento, tienen la facultad de proponer empleados, tienen la obligación de cuidar las finanzas para que sí entregues PTU, tienen la obligación de pedir que se haga incremento anual salarial e incremento bianual de prestaciones. Por eso pagamos una cantidad de dinero que luego por ahí escucho empresarios que dicen que se les hace muchísimo. Pues resulta que la ley se reformó. Resulta que los países del norte dijeron, ya no podemos invertir nuestro dinero en México
si no se establece una correcta, un correcto respeto de los derechos de los trabajadores. No porque a Estados Unidos le importe el bienestar de nuestros empleados. Ojo, esto no es un acto de buena fe. El mayor patrocinador de Trump en su campaña fue el sindicato canadiense. Trump fue el que modificó el Tratado de Libre Comercio como hoy lo conocemos. Esta reforma del 19 fue provocada por Trump a consecuencia del impacto y del apoyo económico que recibió de los sindicatos internacionales, particularmente de los canadienses, que fue de donde se vino General Motors a México, la planta de Silao. Entonces, para hoy día, para que un sindicato internacional pueda ingresar a nuestro país, el Tratado de Libre Comercio ya lo permite. Fue una situación que está dentro de la reforma. Hoy día un trabajador se puede quejar en la CTM, se puede quejar en la CROC, pero también se puede quejar en The Union o se puede quejar en el sindicato de lo que gustes canadiense. El Tratado de Libre Comercio lo permite. Los sindicatos ya están aquí, esos sindicatos ya están trabajando aquí. ¿En qué consiste esto? En que las empresas deben permitir a los trabajadores su derecho a sindicalizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como trabajador hoy día puedo decidir si pertenezco a un sindicato. Ya si quiero renuncio del Bester. Si quiero me agremio porque quiero, porque quizás recibo prestaciones, algunas cosas que me ayuden. Pero todos los derechos que consigue el sindicato serán derechos que le beneficiarán a todos los trabajadores, incluso a los de confianza. Entonces, los que tenemos la vieja idea de que yo no quiero un sindicato en mi empresa, les tengo una mala noticia. No depende de ustedes, depende de los trabajadores. Por eso es que ahora están apareciendo sindicatos invitando a los trabajadores a agremiarse para lograr convencerlos y obligar a través de ese sindicato a la empresa a que se sujete a las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Pues el incremento salarial anual, el incremento de prestaciones bianual, el pago de reparto de utilidades y en fin, las prestaciones legales que han estado en la ley desde 1970, que todos conocemos y que nosotros como empresarios de repente decidimos si los damos o no los damos, ¿no? No sé cuántos de nosotros tendrán empleados a los que no les han subido el sueldo en más de un año, excepto los de salarios mínimos. Pero ese es un tema que podría llamar la atención de un trabajador que jamás ha sido sindicalizado, que no tiene conocimiento de lo que es un sindicato. Incluso tú oyes la palabra sindicato y escuchas corrupción, tú dices, ay, ¿quién va a querer un sindicato? Esos son unos ladrones, no sirven para nada. Porque lo único que tenemos en la mente de un sindicato es a Romero de Champs, a Elbester Gordillo, y que se la viven con las plurinominales o en la cárcel, ¿no? Napoleón Gómez Urrutia, esa es una chulada. Que por cierto, no sé si sabían, pero el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia es de mineros, también es el sindicato de Tequila Patrón. Ya vino y se quedó con con esa empresa. Entonces, el sindicalismo nacional ya está en Jalisco y entre más grande sea tu empresa, más atractivo vas a ser para ellos. Entonces, lo mejor, más adelante les vamos a dar unos consejos, pero lo mejor es entender que este es un cambio que tiene 4 años trabajándose, que tiene como consecuencia la aplicación de los derechos que están en la ley ahí dormidos y que ya todo el tiempo que disfrutamos de pagarle a un líder sindical porque no viniera, eso está por cambiar. Eso a partir del 2023 ya es imposible. Ya no existen depósitos, ya no se puede contratar. Para que un contrato colectivo valga, el trabajador tiene que participar. Al trabajador se le tiene que tomar en cuenta para cualquier documento y además se trata de un ejercicio anual. No sé si se les ha, si se les ha acercado su sindicato y les ha dicho que tenemos que legitimar los contratos colectivos. Eh, el, el,
el sindicato tiene que hacer todos estos trabajos. Tiene que sacar una convocatoria, tiene que publicarlo, tiene que hablar con la gente, integrar comisiones, elegir a los trabajadores que van a participar. Después, el día de la elección, tienen que tomarles asistencia a los trabajadores. Habrá unas boletas donde ellos decidirán de manera personal, libre y directa si están de acuerdo con el contrato colectivo que hoy tienen. Recuerdan que tenemos sindicatos blancos, ¿verdad? Y se acuerdan que pagamos una cantidad anual y ellos nos entregan en contraprestación un contrato que ellos registraban en la Secretaría del Trabajo. Por ejemplo, quien haya pagado eso este año, lo timaron, porque la Junta cerró en noviembre del año pasado. Este año ya no hubo depósitos de contratos, por ejemplo. El año que entra, ya, bueno, desde el 3 de octubre pasado, las juntas locales de conciliación y arbitraje ya no existen. Todos los registros sindicales se hacen en la Ciudad de México. Y la reforma fue el 1 de mayo del 2019. A partir del 1 de mayo del 2019 nos dieron 4 años para que todos esos sindicatos blancos que firmábamos contrato anual y que les pagábamos una anualidad se conviertan en contratos verdaderos. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores decidan si el contrato colectivo de la empresa es suficiente para ellos o no. Ahora a los trabajadores se les preguntará. ¿Cómo se les preguntará? A través de un proceso que se llama legitimación, que termina el 1 de mayo del 2023. Todos los contratos que no hagamos legitimación, todos esos contratos van a desaparecer y se tienen por no existentes. Y entonces, el 1 de mayo del 2023, cualquier organización sindical puede tocar a tu puerta, invitar a los colaboradores y decirles que les va a conseguir quizás un incremento del 30%, quizás un bono si se agremian con ellos. Y ustedes dirán, eso pues va a hacer que las empresas quiebren, ¿no? Pero resulta que si ustedes buscan, y por favor anótenlo, si ustedes buscan el 2032, Sindicato 2032, se van a dar cuenta que hay un sindicato que se llama así, porque llega y volantea afuera de las industrias y dice, ¿quieres ganarte un incremento salarial del 20% y un bono de 32,000 pesos? Agrémete y yo te lo consigo. Eso pasó en Tamaulipas hace ya 2 años. La líder sindical de ese sindicato ya es hoy diputada. Es decir, de 24 empresas a las que les hizo eso, 8 cerraron, 8 pagaron y 8 pelearon. Las 8 que pelearon ya perdieron y ya pagaron. Al final ganó en 16. Y 8 cerraron y las familias se quedaron sin trabajo. Pero como, como decimos en la industria, ¿no? Business are business. Entonces, para el sindicato, pues fue un avance. Entre, ¿por qué lo estamos viendo hasta ahora en nuestras empresas? ¿Por qué si esto tiene 4 años yo no me enteraba? Porque primero los sindicatos se canibalizaron por llegar a los grandotes, a los más atractivos, los que más trabajadores tienen. Y así han venido bajando de nivel en cuanto al número de empleados, en cuanto a las empresas por su número de empleados. Acuérdense que el sindicato cobra el 2% de la nómina. Vamos a suponer que alguien de aquí tiene una empresa con 12 empleados y le pagaba al sindicato, que es su amigo, 4,000 pesos al año. A partir de esta nueva reforma, cobrar el 2% de la nómina durante todo el año va a ser sin duda más de 4,000 pesos. Incluso podríamos estar hablando de 4,000 mensuales en lugar de 4 anuales o 5. Entonces, ese sindicato, por eso es que empiezan a tocar la puerta, por eso es que empiezan a acercarse a la gente y por eso es que hoy día tenemos estas novedades en cuanto a la gente que está recibiendo visitas de líderes sindicales tocando a nuestras puertas. Ojalá que
que puedan escuchar este audio. Voy a ponerles un video para que sepan cómo se hace una legitimación. ¿Qué es lo que les está pidiendo el sindicato? Es esto. Espero que se escuche. ¿Se escucha? Este es un proceso muy importante para todos los trabajadores y todas las organizaciones sindicales porque es una disposición de ley que nos establecen que todos los contratos colectivos depositados con anterioridad tienen que ser legitimados por los trabajadores. Es necesario que los trabajadores conozcan su contrato colectivo. Es necesario que conozcan todas las prestaciones que el sindicato ha conseguido con la empresa en beneficio de ellos. Y lo importante del contrato colectivo, ¿por qué es legitimarlo? Porque es el único documento oficial que establece las condiciones y las prestaciones extralegales de los trabajadores. Es el único documento que avala y garantiza que los derechos y las prestaciones de toda la gente sean respetados, sean garantizados por los empleadores. Se les entrega una boleta a cada trabajador y ese trabajador va a votar a favor o en contra de ese contrato colectivo. El voto debe ser libre, secreto y directo. Por eso tenemos las mamparas que se denominan libertad y democracia sindical, porque depende de ellos, depende de los compañeros votar a favor o en contra del contenido del contrato colectivo. Es un beneficio para todos los trabajadores de aquí de la empresa y pues ahora sí que es un aporte, ¿no? El que nos viene a dar el sindicato. A mí se me hizo muy importante estar informados de los beneficios que tenemos y igualmente también de las contras que podríamos tener. Eso es eso es un proceso de legitimación. Pero, ojo, la ley dice que este proceso debe ser anual. No, no hay ningún mínimo. A partir de un empleado puedes tener un sindicato. Hay una pregunta de Admin House, Angélica Figueroa. ¿A partir de cuántos empleados el sindicato ingresa a una empresa? ¿Hay un mínimo? No, no hay un mínimo. El mínimo legal para constituir un sindicato, es decir, que tus empleados se organicen y ellos constituyan un sindicato dentro, es de 20 personas. Pero que un trabajador esté agremiado a un sindicato, es que acuérdense, insisto, no hay que confundirnos. El sindicato no ingresa a nuestra empresa. El sindicato es, por decirlo así, el abogado del trabajador, el representante del trabajador. Hoy la ley estableció que el trabajador es el que negocia y el que hace el trámite y lo registra ante la autoridad es el sindicato. Es decir, sindicato y trabajador son un mismo ente. Entonces, un solo individuo puede estar sindicalizado. No sé si conocen el club, el sindicato, el Club Deportivo Bancario, el de los trabajadores de la banca. Los agremiados a la banca, los empleados, tienen derecho a usar ese club. Imaginemos que por alguna razón el sindicato quiere tener más agremiados y entonces dice, oye, voy a recibir gente que no sea de la banca o voy a recibir gente que sean auxiliares de la banca, no bancos, sino auxiliares de crédito, inmobiliarias, y voy a permitir que formen parte de nuestro sindicato. Esa persona a lo mejor se quiere agremiar al sindicato para ir al club deportivo, no porque quiera pelearse con el patrón, sino porque quiere hacer uso de las instalaciones del club deportivo y se agremia al sindicato de los trabajadores de la banca, suponiendo que se pudiera, ¿no? Que cumpla con los requisitos. Entonces, esa persona se agremia, está en tu empresa, está sindicalizado, paga sus cuotas, pero no es el sindicato de tu empresa. No te pide prestaciones a ti. Eso es lo que tenemos que entender. El trabajador puede estar agremiado a 10 sindicatos, siempre y cuando pague, pero eso no quiere decir que tu empresa sea la que se va a estar peleando con el sindicato. Obviamente, si son 10, alguno va a querer echar pleito contigo, ¿no? Algo que no le parezca. Pero el tema aquí es, si tú eres un empleador
que no garantiza alguna prestación, esa frase de aquí no se pagan horas extras, por ejemplo, pues basta con acercarse a un sindicato, el sindicato viene, te emplaza a huelga, porque los trabajadores se pueden organizar, y entonces esa vieja conducta ilegal que convertimos en casi casi religiosa, porque no me dejarán mentir que hay empresas que hacen eso, esa, esa sería una prestación que puede hacer que un grupo de trabajadores se organicen, inviten a un sindicato y empecemos a tener un conflicto. ¿Sí? Ese es el tema. No tengamos miedo porque van a tocar la puerta y se van a meter. No, no es tan así. No somos tan atractivos como Bimbo, como Cemex o como esos monstruonones con miles de trabajadores. Aquí el tema es, si somos una empresa, yo cuándo me empezaría, cuándo, más adelante les voy a decir cómo se miden, para que ustedes decidan qué tan atractivos o no son. Tener 2 trabajadores no es ni negocio para el sindicato, no para un sindicato pequeño. Sería negocio para un sindicato muy grandotototote. Mm, mm. Perdone. Entonces, ahorita les explico cómo se calcula esa forma, para que también no nos alarmemos de esta reforma como algo que vamos a vivir una batalla todo el tiempo. Sí podemos ser una empresa sin sindicato, sí podemos, pero siempre y cuando respetemos los derechos de los trabajadores. Ese es el tema. Y si ya tengo trabajadores, más de 20 trabajadores, por ejemplo, más de 30 trabajadores, pues ya no con todos tengo esa relación personal y a lo mejor alguno va a estar descontento y a través de ese puede ingresar, ¿no? Acuérdense que ya está todo en redes sociales. Y si armáramos nuestro sindicato de las franquicias, por supuesto, esa es una buena idea, tener un sindicato de franquicias, claro que sí. Y de esa manera estaría garantizado un equilibrio básico de prestaciones, un tema como industria, ¿no? Sería muy, muy bueno. Aunque pues vamos tardecito, porque ya el 1 de mayo, digo, nunca es tarde, pero es una buena idea que lleva tiempo y que los grandes, por ejemplo los de retail, pues ya van a tener más encima a los sindicatos por los centros comerciales y ese rollo, que a lo mejor las franquicias más pequeñas para dejar de fumar, ¿no? Estoy diciendo casos hipotéticos. ¿Cuál es la novedad de esta reforma? Que para todos los cambios que tú hagas como empresa, debes pedirle opinión al trabajador. ¿Y quién es el que se encarga de registrarlos y documentarlos? El sindicato. Así funciona. ¿Puede no haber sindicato en esa negociación? Sí, puede no haberlo. ¿Puede no haber negociación? Corres el riesgo que le avisen a un sindicato y te termine tocando la puerta por ahí imagínate un Napoleón Gómez Urrutia, un 2032. No quieres tener un enemigo de ese tamaño. ¿Cuáles son las recomendaciones de una negociación? Vamos a suponer que el sindicato nos busca y nos dice, oigan, pues tocaron la puerta, llegaron y nos quieren invitar a que negociemos con ellos porque ellos representan a los trabajadores. Estas son las reglas no escritas. Acuérdense de un detalle. El líder sindical es una institución que está en la Ley Federal del Trabajo. Por más sensación que tenga de que son unos ladrones, por más que los considere unos rateros, el líder sindical tiene investidura. Si yo no respeto al líder sindical, corro el riesgo de que pues, me estalle en una huelga. Es mucho más fácil para un sindicato derrumbar una sociedad, una empresa, que construir. Porque es muy fácil convencer a las personas de que ¿quieres ganar más? Yo te ayudo. Eso cualquier trabajador va a decir, o bueno, el 80% de los trabajadores van a decir, sí quiero ganar más. Sí quiero más vacaciones. Sí quiero jornada mixta.
Ah, sí, sí quiero derecho a la desconexión. Ah, sí, sí quiero más sueldo, más días de descanso. ¿Sí? Y pues si no es tu amigo el sindicato, sea tu amigo, ¿no? Tienes que cuidar estas reglas. Nunca expongas al líder. Dale su lugar. Hoy día, tu mejor aliado, tu más importante aliado, es el secretario general del sindicato. Porque si la gente no está de acuerdo con él, lo pueden cambiar. Antes no lo podían cambiar, hoy sí. Hoy pueden elegir, hoy puede haber 10 sindicatos, o sea, puede haber 10 personas agremiadas a diferentes sindicatos. Por eso, esa idea de que hagamos un sindicato para franquicias es una excelente idea, porque con ese sindicato podríamos depositar todos los contratos, legitimarlos, y entonces cualquier situación, cualquier duda, pues tendría que ser con ese sindicato amigo, generado eh, por nosotros, obviamente out of the records, porque lo que estoy diciendo es profundamente ilegal, es hasta un delito. Entonces, ¿por qué? Porque estamos engañando a los trabajadores en sus derechos. Y sería una buena opción que tengamos a los líderes sindicales de nuestro lado. Fíjense cómo se mide un contrato colectivo. ¿Cómo sabemos si somos interesantes o no? Esta es una empresa con 15 trabajadores. Esta es la nómina de esta empresa. 3.200.000. El 2% de 3.200.000, que son 64,000 pesos. Eso es lo que cobraría un sindicato para esta empresa de 15 trabajadores. Yo les garantizo que nadie de aquí le pagábamos al sindicato de anualidad más de 10,000 al año. Esta nómina es de 3.200.000, una empresa muy pequeñita, de solo 15 trabajadores, con sueldos muy modestos. El sueldo más caro es 25,000 pesos, que sería el líder de proyecto, ¿no? Y estamos hablando que para un sindicato esta empresa vale casi 65,000 pesos. Entonces es negocio para el sindicato atender las quejas, levantar el teléfono o recibir un WhatsApp de 15 personas por 60,000 pesos al año, por 5,000 pesos mensuales. Sí sería un negocio, sí seríamos atractivos. Estos son los números que nosotros tenemos que identificar en nuestra empresa. ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es el salario real de nuestros empleados? ¿Cuál es la nómina anual real de nuestros empleados? Y eso es lo que valemos como contrato colectivo, el 2% de eso. Y ahí vamos a saber si somos atractivos o no. En este ejercicio ya somos atractivos. Porque por 15 personas a las cuales les va a contestar el WhatsApp 1 o 2 veces al mes, va a recibir 5,000 pesos. Y además ni siquiera los va a recibir, ni siquiera va a poner él a alguien. Él pondrá a alguien que les conteste el teléfono. No sé si alcanzo a compartir el tema de cuándo somos atractivos y cuándo no lo somos. De cuándo el sindicato se va a meter con nosotros y cuándo no se va a meter con nosotros. Hay dos formas por las cuales el sindicato se mete con nosotros. O un trabajador está inconforme y le llama a un sindicato, o atendiendo a la nómina que tenemos, él dice, mira, esta es una buena nómina, aquí hay una buena lana, con poquitos trabajadores, porque tampoco no creas que quieren trabajar mucho. Es así como nos eligen. Suponiendo que yo tengo un contrato colectivo, me la llevo muy bien con mi sindicato, no quiero meterme en broncas con nadie. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Tendría que hacer esto: cuantificar cuál es mi salario de área integrado, darle vida a las comisiones mixtas, identificar a los grupos disidentes, es decir, a estas personas que están muy enteradas del sindicato, a estas personas que andan comentando, que andan queriendo formar un sindicato, que ya están avisando que este derecho existe, porque las hay. Tenemos que tenerlas bien identificadas. Son los grupos disidentes que podrían eventualmente abrir la puerta a este proceso, ¿no? Y adicionalmente, no sé si ustedes sepan, pero las negociaciones con el sindicato se hacen por punto porcentual.
Es decir, todas las empresas que nosotros representamos en negociaciones colectivas no hablamos de dinero, no hablamos de prestaciones, hablamos de punto porcentual. Es decir, los trabajadores quieren nuevos uniformes. Ah, yo ya sé cuánto vale mi nómina, ya hice mi ejercicio de mi salario diario integrado anualizado. Yo ya sé que si le subo un 1% a mi nómina, yo ya sé cuánto me va a impactar y cuánto dinero es eso. Entonces, yo al saber cuánto vale el punto porcentual, yo puedo saber qué porcentaje de esa cantidad se puede utilizar para uniformes, yo puedo saber cuánto de esa cantidad se puede utilizar para calzado, ir al cine, cualquier prestación que los trabajadores estuvieran pidiendo. Es importante empezar a conocer estos conceptos, es importante entenderlos y saber que eventualmente los necesitaremos. Una cosa importante que debo hacer con mi amigo el sindicato, con el sindicato amigo, este caso que estoy platicando es con el sindicato amigo. Nos vamos a poner de acuerdo para legitimar el contrato y que los trabajadores sientan que eligieron a un sindicato cuando realmente ese sindicato pues está preocupado por no perder a los trabajadores y yo preocupado porque los trabajadores no se vayan con un sindicato violento. Entonces nos ponemos de acuerdo el sindicato y yo y generamos esta tarea, estas dos, la anterior y esta. ¿Sí? De esto se trata el ir caminando hacia el cumplimiento. Si nuestra idea es, no me voy a poner de acuerdo con el sindicato, yo detesto a los sindicatos y en mi empresa ya hablé con los trabajadores, esto también lo digo mucho, y en mi empresa ya hablé con los trabajadores y nadie quiere sindicato, entonces tu obligación es salvaguardar los derechos de los trabajadores y que no les den ganas de ir a pedir ayuda, ¿sí? Aquí el tema es que alguien a quien le pueden pedir ayuda, pues es a un sindicato. ¿Estamos? ¿Algún comentario, alguna duda, alguna situación de este tema? Por eso es que están tocando la puerta. Era necesario que identificáramos por qué están viniendo a tocarnos la puerta y por qué cada vez más se escucha este tema de los sindicatos. No sé si hubiera algún comentario al respecto. De no ser así, les quiero contar también una situación que empieza en enero del 2023. Las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, ya se hicieron los nuevos acuerdos para los que serán los nuevos inspectores. Habrá visitas y habrá inspecciones en todas las empresas. Esto como consecuencia de la pandemia se interrumpieron varios procesos de acceso a las inspecciones y entonces debemos entender esto. Las inspecciones son de dos tipos. Las ordinarias, es decir, la Secretaría hizo un calendario que es de lo que hoy les estoy hablando, en enero empieza. Hay un calendario grandísimo de visitas que se iniciará en enero y van a ser las inspecciones iniciales, a quien nunca le ha caído una inspección. Las periódicas, es decir, los que ya habían recibido una, también los van a visitar. Y los de comprobación, es decir, las que ya habían sido visitadas y que quedaron debiendo algún documento, se puede hacer una situación de comprobación. O que ya fueron calificadas como positivas y que la autoridad decide ir a comprobar si es verdad que en su registro digital lo que registró, por ejemplo en el REPSE, corresponde a lo que realmente tiene físicamente. Puede ser cualquier registro que hayamos hecho en línea, puede la autoridad venir a visitarnos para conocer los documentos. ¿Cuáles son las cosas que puede inspeccionar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Estas. La inspección o la Dirección de Inspección de la Secretaría del Trabajo en el Estado de Jalisco nos puede visitar por estas razones. Para supervisar documentos registrales, lo que hablaba ahorita del REPSE, de los agentes capacitadores externos. Esa es una situación posible. ¿Qué otra cosa puede revisar? Las condiciones generales de trabajo. La más conocida, cuando nos piden los contratos, el reglamento, los recibos de nómina, registros de asistencia. Esas son la de norma 019. Capacitación y adiestramiento. Acuérdense que si tenemos más de 30 trabajadores, necesitamos
necesitamos entender que debemos de tener una comisión mixta de capacitación y adiestramiento, más de 50 trabajadores. Comisión de Seguridad e Higiene, PTU, norma 035, espacios libres de violencia y subcontratación. Ojo, aquí viene un tema bien importante que yo creo que esto es lo más importante que se tienen que llevar hoy. Si somos una empresa con menos de 30 empleados, la Secretaría del Trabajo no me puede sancionar. Está obligada a capacitarme como empresa. Siempre y cuando mis 30 empleados no se dediquen a actividades de manufactura, transformación o manejo de químicos y nuestra prima de riesgo esté abajo del 3. Sí, la inscripción ante el IMSS. Si somos una empresa que cumple con estas características, hay que tener a la mano esa información porque si nos visita la autoridad, vamos a tener una excepción que nos va a ayudar muchísimo. ¿Sí? ¿Qué debemos de cuidar en una inspección de la Secretaría del Trabajo? Si yo me niego a permitir el acceso o doy datos falsos, me pueden clausurar. Es importante entenderlo, ¿eh? Pues nada más dame un minuto más y aquí lo vas a ver. Iván. Mira, estas son las reglas. El documento, Iván, se llama Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. Así se llama. Este es el documento de ley, donde vienen las reglas de cómo nos deben inspeccionar. Y en ese reglamento viene este artículo. Si tienes menos de 30 trabajadores, la Secretaría del Trabajo a través de la Dirección de Inspección está obligada a darte primero, programarte un proceso de asistencia previa y orientación técnica. Así dice la ley. Entonces no me puedes sancionar. Primero capacítame. Esa es una gran ventaja para las empresas pequeñas. Tengan esto muy en mente, de verdad. Como franquicia, es común que tenemos pocos empleados. Entonces, no es regla general, pero es muy común. Podemos sacarle provecho a este punto. Vale mucho, mucho la pena que estemos alerta porque este tema nos va a ayudar. Si saben de cuánto puede ser una multa, puede ser hasta de 20 millones de pesos para una empresa de 15 trabajadores. Si no tenemos nada, ¿no? Entonces, eso es una locura, eso es una tontería incluso. Pero así, Miriam Laureano. A lo mejor no me escuchaste, Miriam. El documento de donde se desprende esta información, aquí está escrito, está en pantalla en este momento. Se llama Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. Ese es el nombre del documento y ahí viene el artículo. Sí, espero. Salvador, Mande. entonces una pregunta. Una franquicia, por ejemplo, cada unidad generalmente es dueña de sus propios, tiene los derechos, como se llama, patronales, las obligaciones patronales de sus Sí, propios porque acuérdate empleados, que es entonces efectivamente el son pocos. franquiciatario, sí. Y aplica, por ejemplo, que entonces las empresas, tengamos varias empresas para no ser empresas con muchos empleados y entonces decir, mira, si ya paso de 30, por ejemplo, pues mejor abro 2 razones sociales o algo así. Pregunta. Excelente idea, por supuesto que Ujú. sí, es una gran idea, siempre y cuando tu operación no necesite 200 trabajadores, ¿no? Porque si no, sería inoperante también. Ujú, Pero ujú. realmente es un tema, ¿eh? Las inspecciones, las multas son una locura. Y además te piden fianza. Es un tema durísimo porque cuando demandamos la nulidad de las multas, por ejemplo, tenemos ahorita un juicio que nos multaron en una tienda de ropa por inspección de condiciones generales de trabajo. Y la multa fue de 1.800.000 pesos. Y nos pidieron una fianza.
El cliente en su vida había sacado una fianza y es una empresa, persona física, actividad empresarial. Entonces debiera garantizarlo con bienes propios y debe de tener un predio que valga por lo menos 3 veces el valor de la garantía. Y no lo teníamos. Fue una pesadilla conseguir la fianza. Y son los temas en donde él dice, si yo pudiera, haría lo que estás comentando, Gaby. Yo, la verdad es que con una multa de esas ando cerrando. Obviamente no queda en la miseria, pero sí te da un descalabro horrible, ¿no? Este, y no está nada mal, pero claro, con todo gusto revisamos los pormenores y sí, es una excelente idea. ¿Qué otra cosa debemos cuidar? La norma 035 no entró en vigor el 1 de octubre del 2019. Empezaban las inspecciones en junio del 2020. Como recordarán, en junio del 2020 estábamos muy tristes porque estábamos cerrados en pandemia. Y pues fueron 2 años, ¿no? Bueno, fue año y medio, pero que se abarcó todo 20 y 21, pues se perdió por default. Entonces, las autoridades no actuaron. 2022 ha sido proceso de capacitación y enero 2023 inician de nueva cuenta las inspecciones para norma 035. ¿Qué es lo que revisa la norma 035? Quienes creen que revisa cuestionarios están profundamente equivocados. Esto es lo que revisa la norma 035. ¿De qué viene la norma 035? ¿De qué se trata la norma 035? Así, miren, esto se los voy a traducir muy simple. Si ustedes llevan a su bebé al kinder y el bebé se tropieza y se raspa su rodillita, un niño de 4 o 5 años, el kinder es responsable de la integridad física del menor. Exactamente lo mismo es lo que la ley dice de los trabajadores. La fuente de empleo es responsable de la integridad física y emocional de los trabajadores. Entonces, si un colaborador, por cuestión de su empleo, vamos a suponer estas empresas de logística, llegan, lo asaltan, le quitan el dinero, lo amagan y dura 3 días ahí secuestrado con los ladrones para que no sepan dónde está y luego lo sueltan, esa persona sufrió un factor de riesgo psicosocial. Es responsabilidad de la empresa, como consecuencia del trabajo, hacerse responsable de él. ¿Tiene que pagar psicólogos, psiquiatras y toda la terapia? No, para eso está el seguro social. Pero tienes que documentar que estás haciendo algo. De eso se trata la norma 035. Y más que nada, se trata de cuidar a nuestros directivos, a nuestros gerentes y nuestros jefes. No tiene que ver con darles masajito y partidos de fútbol. No tiene que ver con que no se estresen. Tiene que ver con la salud emocional. Identificar que tengo un trabajador que está viviendo un divorcio. Identificar un trabajador que está viviendo la enfermedad grave o la muerte de un familiar cercano. Identificar al trabajador que en la semana chocó. Identificar al trabajador que a lo mejor viajó 12 horas, trabajó en otra ciudad y al día siguiente lo quieres a las 7 de la mañana. Eso es lo que tenemos que identificar, eso es lo que documentas, de eso se trata, no de los cuestionarios. Entonces, es bien importante que identifiquemos que esta norma no es un tema de, evidentemente puede ser de presupuesto, depende del nivel o profundidad que lo quieres hacer. O quizás no tienes perdón, no tienes recursos humanos y por esa razón, pues sí necesitas contratar a alguien, ¿no? Pero lo que te está pidiendo la norma es que identifiques cuántos puestos tienes y si alguno de esos produce un factor de riesgo psicosocial. Tenemos un cliente que es el psiquiátrico San Juan de Dios, que detectamos que los camilleros sufren factores de riesgo porque las empresas que vienen con crisis depresivas o tendencias suicidas se ponen violentas, o un tema psicosomático, se ponen violentas, son agresivas, dicen ofensas gravísimas, se ponen violentas y entonces esa posición es una posición con riesgo de factores psicosociales. Esa posición tiene más vacaciones, esa posición está obligado a llevar terapia psicológica. ¿Por qué? Porque está en contacto directo con procesos que afectan sus emociones. La persona de la empresa que se dedica a despedir personal también tiene un proceso emocional peculiar. La persona, no sé, nos pasa en una clínica de felinos, una clínica muy, muy moderna, que son expertos en felinos.
con este rollo que hoy día ya las personas consideran a las mascotas, los famosos perrijos y los gatijos, cuando ellos pierden un paciente, eh, sufren un duelo importante porque tienen que darle la noticia al dueño de la mascota, que perdieron a su ser querido, ¿no? Y eso les produce una crisis emocional tremenda. Y hemos identificado así algunos temas. Yo sé que a lo mejor para algunos, por nuestra generación, se nos hace ridículo, ¿no? Yo sé que para algunos ha de ser como, qué tontería. Pero realmente debemos entender que vivimos una brecha generacional increíble. Hay muchas generaciones, mucha comunicación. Es increíble la forma de pensamiento. ¿Por qué creen que hay tanta rotación? ¿Por qué decimos esa frase de ya no hay trabajadores, nadie quiere trabajar? Lo que pasa es que no estamos dando condiciones para trabajar. Queremos seguir ofreciendo las condiciones de hace 20 años. Es como creernos la historia del abuelo que decía, no te cases hasta que tengas casa. Yo me esforcé un año y compré mi casa. Sí, cabrón, el poder adquisitivo, abuelo, tuyo era otra historia. Imagínate que la casa del abuelo vale 4 millones. Trabajó un año, ¿qué ganaba? ¿500,000 al mes? Pues no manches. Esas historias ya se pasaron. El pasado quedó en el pasado. Hoy día, la mano de obra tiene 25 años. Y son centennials. Y traen un dispositivo en la mano. Y el conocimiento está ahí. Quien estudia en una universidad es un pendejo para ellos. Así de simple. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en la mano. Yo le pregunto a Wikipedia. Nosotros no. Nosotros tuvimos que pasar por universidades y no sé qué tanto, los X. Y los millennials es otra historia. Pero pregunto, ¿las vacaciones es un rollo de centennials? Claro que no. A todos nos interesan las vacaciones si somos empleados, excepto a los que las pagamos. Pero a donde voy es, el conocimiento ya nos rebasó. La gente sabe más que nosotros de sindicatos, de ley antiestrés y de espacios libres de violencia. Está en TikTok, está en Facebook, está en Instagram. No porque no lo sepamos pensamos que no existe. Ellos sí lo saben. Hoy día tú no eliges a los empleados, ellos te eligen a ti. ¿Qué estás haciendo para que esos empleados te elijan a ti? Por eso las entrevistas de trabajo son tan complicadísimas. Es toda una revolución en la forma del pensamiento y tenemos que entenderlo como tal. Otra norma que tenemos encima, que es obligatoria, es la denominada espacios libres de violencia, que consiste en tener un buzón, todas estas, pero lo más importante, tener un buzón de escucha, por si alguien en la empresa es víctima de violencia o es víctima de mobbing, acoso sexual, acoso laboral, entonces tenga donde denunciarlo. Para eso es esta y forma parte, va como junto con pegado con la 035. Son diferentes y se atienden diferentes. Y por último, para ya no quitarles más su tiempo, los que se inscribieron en el REPSE, acaba de salir ayer las reglas para el REPSE en hoteles. También ya salió reglas para REPSE del campo y así van a ir saliendo. Empiezan las inspecciones de REPSE en enero para revisar documentos, que realmente seas una empresa especializada. Es muy importante que entendamos que todo esto no nació de un día para otro. Todo esto viene como consecuencia de esta gran reforma del 1 de mayo del 2019 y hoy ya la estamos empezando a ver cuajar. Un tema que me preguntaban, les comparto mi número, por favor contacten a Paola si tienen alguna duda. A través de ella voy a entregar este documento. Si alguno de ustedes es colaborador, podemos entregarle constancia de C3. Pero lo que tenemos que saber aquí, lo más trascendente es la mano de obra está cambiando. Los jóvenes tienen otra pretensión. Las personas que tienen muchos años con nosotros también ya tienen nuevos conocimientos, nuevas expectativas y entonces esperan más de nuestra organización. Hay que sumarle a la calidez humana, hay que generar equipos de trabajo sólidos a través de esta búsqueda de preguntar, ¿no? Todavía ahora en las posadas hubo muchos casos donde los trabajadores no asistían a sus posadas porque jamás les preguntaron qué querían, ¿no? Y es
y es algo que está ocurriendo. Es una situación que tiene que ver con la forma de pensamiento. Tenemos que ser más flexibles, tenemos que entender y estudiar las brechas generacionales si queremos seguir evolucionando. Es bien importante que en el comercio de la franquicia, que es un comercio innovador, tengamos conciencia de este tema. Vale mucho, mucho la pena. Les agradezco que se sigan capacitando, les agradezco su tiempo. De verdad es importante. Ya estamos a mediados de diciembre, esto ya se acabó y, y que sigan ustedes capacitándose y aquí al pendiente de las novedades. De verdad, es muy loable. Les aplaudo con mucho respeto eso y les agradezco muchísimo su tiempo. ¿Qué tenemos que saber del salario mínimo? Que como lo que les dije, no tiene que ver con este gobierno, ni con el anterior, ni nunca ha tenido que ver. Bueno, desde el 94 no ha tenido que ver. Y ese incremento salarial tiene que ver con este balance de competencia leal entre Estados Unidos, México y Canadá. ¿Por qué? Porque la ingeniería en México es una ingeniería especializada y pues somos muy baratos en contra de lo que está pasando en Estados Unidos y en Canadá. Así que tenemos otra gran ventaja, ¿no? Vienen inversiones muy grandes a nuestro país, viene una ola de cosas buenas para nuestro país, pero también es importante que nos pongamos las pilas con el cuidado de nuestros colaboradores, porque si no tenemos un equipo sólido, pues no vamos a poder aprovechar esa bonanza que se asoma por la ventana. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y no sé si tengan alguna duda, estoy a sus órdenes y a través de Paola les entregamos esta presentación en PDF. Gaby. Gracias, Salvador. Yo nada más un comentario. Mira, y ahora sí que yo como empresaria, lo de las vacaciones siempre se me ha hecho muy poco para los trabajadores. Yo a mis trabajadores de todos modos siempre les he dado mucho más de lo que toca, porque yo es de los que decía, oye, pobre, 6 días, los 6 días se te van yo lo veía, se les van en permisos especiales para hacer cosas que necesitan, ¿no? O sea, Sí. requiero hacer tanto, lo tengo que pedir de vacaciones para ir a hacer un trámite, para ir a sacar mi pasaporte, y se les iban de días de vacaciones y yo decía, ¿y cuándo descansan? Esta pobre gente, ¿cuándo descansa, no? Cuando tiene oportunidad, son cosas que me parecen muy justas, pero hay Ah, cosas bueno, felicidades. que también yo pienso que dices, bueno, sí, es que nos queremos igualar en cuanto a derechos y todo a al resto del mundo, ¿no? Ya estas situaciones que hay, que van. Y digo, sí, pero debería ser también como en ambos lados, ¿no? Porque luego se sigue la mentalidad que casi el empresario es el malo, cuando es el que está apostando su dinero, es el que realmente arriesga, el que genera trabajo, el que genera tecnología, el que hace investigación, el que hace bienestar, y por lo menos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, el no cumplir con tu trabajo es causa de despido y aquí no. El que el trabajador no haga lo que le corresponde no me permite despedirlo justificadamente, ¿no? La Sí, es productividad del complicado. rendimiento. Entonces debería ser un poco más equitativo, ¿no? Pero fíjate que al final del día, por ejemplo, nos está pasando con las negociaciones colectivas donde ya tenemos legitimación y donde ya tenemos clientes que sí están llevando sus negociaciones como les mostré en los videos. En esas empresas, cuando yo me siento con los trabajadores a hacer la negociación, ellos obviamente llegan pidiéndome una sandía, ¿no? Y yo mi presupuesto es un limón. Entonces tengo que llevar la negociación a no más allá de una naranja. Y ellos vienen con la idea de no llevarse menos de un melón, ¿no? Por hacerlo hipotético con respecto a la visión de la negociación. Eh, ¿Sabes cómo los convenzo de que se lleven una naranja o un limón y medio? Como convenzo a mis hijos que el carro de Checo Pérez no es la mejor opción para Navidad. Si yo dejo a mi hijo que me pida lo que se le ocurra y él no sabe cuánto valen las cosas, entonces me va a pedir el carro de Checo Pérez. ¿Yo qué es lo que hago? En la primer reunión les publico cuánto ganó la empresa, cuánto gastó la empresa y más o menos en qué se lo gastó, en un lenguaje muy coloquial,
no les hago un balance, no les hago una presentación financiera, pero les enseño cómo están los números de la empresa, cuál es el porcentaje de utilidad y por qué razón hoy tenemos una naranja que ustedes van a decidir cómo nos la comemos, completa, en gajos, pelada, con tajín, ¿sí? Y entonces, ¿de quién depende que el patrón pierda esa imagen de autoritario y de negativo y de malo en la película? De nosotros mismos. Hoy algo que hemos aprendido es que así como tenemos que escucharlos a ellos, también ellos tienen que escucharnos a nosotros. Lo que batallamos, lo que hacemos, lo que padecemos. Y es por eso importante entender que este es otro planeta. Estamos viviendo una diversidad generacional increíble con las formas de pensamiento. Sí es cierto, cuesta trabajo despedir a un colaborador, pero de verdad, yo no conozco a una persona que se levante en la mañana queriendo despedir a un trabajador. Lo que quieres es que lleguen, para no tener tú que chambear ahí en algo que no te toca. Esa es la realidad. Y la verdad es que al final del día tampoco estamos a la par del mundo, ¿eh? Europa tiene 30 días de vacaciones, jornada de 35, o sea, también nuestros pasos no son tan gigantes. Estamos dando pasitos pequeños, pasitos muy, muy hacia donde debe ser. Entonces, sí, sí es cierto, pero también es cierto que existen medidas. No me dejarán mentir los que son nuestros clientes. Nosotros precisamente a eso nos dedicamos, a desvincular al personal de manera correcta y que no te cueste más de lo que legalmente debiera ser. Entonces, por esa razón es que pues hacemos estas charlas, ¿no? Para que también nos conozcan y sepan que sí hay opciones y que sí podemos ayudarles en los temas que tienen que ver con su personal y con el cumplimiento. Eso es parte de la receta de la casa. Muchas gracias. ¿Alguna duda de las personas que nos acompañan el día de hoy? ¿Algún comentario o duda? Aprovechen a Salvador, que sabe mucho. Ay, una disculpa, que amanecí con gastritis y ha sido terrible. Pero ya empezamos el día, así que hay que darle. Muy bien, muy bien. Y hay que prepararse, porque no te puede dar gastritis cuando empiezan las posadas. No, Hay pues que qué tener error, qué resistencia. bárbaro. Sí, una falla técnica. Así es, esto apenas empieza, chavos. Bueno, Hola, hola. Sí. hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Santillán. Decía que va a mandar el material. Sí, a través de Paola Mariscal, por favor. Sí, Ok. bueno, O Gaby. sí, todos los que se registraron para la charla, se los hacemos llegar a sus correos. Si por algo no están registrados, por favor, si nos pueden dejar su nombre y correo aquí en el chat para poderlos incluir. Nombre, correo y En el empresa, chat, ok. por favor. ¿Eh? En el chat aquí del Zoom. También. Ok, muy amable. Ok, Muchas gracias. Perfecto, pues yo les agradezco muchísimo. Gracias por los saludos. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos. De veras, felicidades por tomarse el tiempo de seguir en la batalla. Pues así es esto. El ser empresario en este país es un deporte de alto rendimiento y de alto riesgo también. Entonces, felicidades por echarle ganas, por estar aquí y por permitirnos el espacio y la cortesía de su atención. Que tengan un excelente día. Me despido de mi equipo que nos acompañó también. Gracias, Maru, gracias, Marlene, gracias, Pau. Cuídense mucho, Gaby. Muchas gracias por la invitación y pues estamos en contacto. Que tengan un excelente día. Gracias, Salvador. Gracias a todos hasta los que nos luego. acompañaron. Les hacemos llegar la presentación y bueno, Salvador siempre es muy atento. Si quedaron más dudas o quieren contactarlo, ahí con Paola, con mucho gusto se le hacen llegar y tengan sus respuestas. Muchas gracias a todos. Gracias y les estaremos informando de nuevos eventos, conferencias, webinars para que nos sigamos preparando y capacitando. Que tengan buen día. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día, gracias.
¿Cómo? Ah, y eres tú. ¿Cómo estás?